La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Tía, Al fin viernes, Moreno. ¿cómo anda? Bien, es un viernes tranquilo dentro de todo, ¿no? Hoy debe haber andado en subte más temprano, porque andaban con complicados los subtes, pero usted llegó a horario. Los subtes siempre andan complicados. Los padezco. Gracias, Larreta. Siempre le agradezco a Larreta de todo corazón por lo bien que funcionan los subtes y porque las calles están hermosas con tantas obras. Es un exceso de obras. ¿Quién nos acompaña Perdón. hoy, Tía? Nuestro querido compañero y amigo Pepe Muñoz Aspiri. ¿Pero es su primo o no es su primo al Es final? como si fuera mi primo. ¿Y es como si cómo fuera. es eso? ¿Cómo funciona? ¿Él soy de la familia o no de la familia? Es de la familia. Porque vamos a hablar de eso con el amigo, ¿eh? Vamos a hablar de... Su primo es prácticamente mi hermano, es mi mejor amigo. Gracias, Guillermo, por la invitación. Gracias, Adri, y sigan todos con nosotros en el arte de la elegancia. La tía de ella era María Fernanda, casada con Jean Cartier, que era prácticamente mi madre adoptiva, igual que Jean, que lo recuerdo mucho. Y nos conocemos hace más de 40 años. Es más, hoy hablaba con Guillermo del viaje que hicimos, que estábamos hablando de Nicaragua. Sí. ¿Te acordás de aquel viaje que Sí, fue la claro. Armata Brancaleone? Sí, me acuerdo. Sí, en el 85. Así que somos prácticamente parientes. Muy bien. Con él vamos a reflexionar sobre algunos temas que necesitamos desde el peronismo y bueno, al menos un grupo de compañeros pensamos que tiene que ver con la etapa y lo que está aconteciendo en el mundo y el aporte que puede hacer la Argentina a partir de la irrupción fundamentalmente de su santidad el Papa Francisco, pero naturalmente también de Putin, por cierto de Trump, en fin. Para eso lo hemos invitado y sobre eso vamos a reflexionar. El debate sobre el 12 de octubre, el debate sobre el 17 de octubre, el debate del debate, lo que está pasando en la actualidad mucho término económica. debate y poco debate, en serio. Bueno, mire, a mí me... Es un concepto vacío de... Me sorprendió, el primer punto lo empecé a escuchar con mucha atención, tenía que ver con las relaciones internacionales, No coincidimos en el análisis. me sorprendió, pero enormemente que ninguno mencionara a Trump, ninguno mencionara a Putin, ninguno mencionara al Papa Francisco, y me pareció que todo, cuando digo todo saco al chico de la izquierda porque era obvio que él tenía que ser así, pero de los otros 5 candidatos me sorprendió que el marco conceptual a partir del cual están entendiendo el mundo es el pre-Trump, ¿no? Como si siguiera la globalización de la caída del muro de Berlín. Bueno, tiene su lógica en esto de la confrontación aparente confrontación entre los neoliberales y los socialdemócratas, pero es obvio que es un mundo que terminó. Es muy difícil no darse cuenta que Trump está administrando el comercio, ¿no? Pueden decir, bueno, no es lo mismo que hizo el último gobierno acá, en realidad, en el gobierno de Cristina, lo que hizo Moreno, es otra cosa, no es lo que... Bueno, está perfecto. Pero que Estados Unidos, de ser el gendarme del libre comercio, a partir de su posición en la Organización Mundial de Comercio, empieza a tomar decisiones de administración, no solo poniendo aranceles, sino diciendo decididamente, empresarios, si usted no viene a producir en nuestro país, sus celulares van a tener, y Apple
y empieza a producir en Estados Unidos, Ujú, como iba ujú. Ford, se iba a ir a México, Alto impuesto. y Ford decidió a reabrir su fábrica. Bueno, muchachos, me parece que ese cambio de paradigma evidente, me parece que tendrían que tomar nota de lo que está aconteciendo, pero no lo hicieron en el debate. Al no hacerlo en el debate, quedó claramente explicitado que tienen una singularidad de interpretación al unísono muy sorprendente, porque en realidad fue el debate del ritmo de integración de Mercosur con la Unión Europea, Ujú. que si un poquito más rápido, si un poquito más de acá, si un poquito más de allá, que si... Miren, yo aconsejaría que dediquemos un capítulo desde los equipos de gobierno a lo que está aconteciendo en el mundo, porque si hay malos diagnósticos va a haber malas soluciones. Después si miraban mejor la cámara, acá, allá, si levantaba el dedito, no levantaba el dedito. Totalmente No tiene- secundario. Y No hubo tiene- una gran ausencia en el debate, que fue el tema de Malvinas y Atlántico Sur, Ujú. que es el debate geopolítico por excelencia que tiene la Argentina, Ujú. porque se dice que no tenemos hipótesis de conflicto, y es verdad, no tenemos hipótesis de conflicto, tenemos un conflicto, porque tenemos un enorme territorio que es el Atlántico Sur, su proyección sobre la Antártida y obviamente Islas Malvinas con un enclave de la OTAN, que está en manos de una potencia extranjera, y eso es fundante, y lo hemos hablado más de una vez con Guillermo, que conocía muy bien la geopolítica, nuestro querido y recordado, nos estamos olvidando de octubre, también la fecha de nacimiento de Perón, El 8. el 8 de octubre, Ujú. exactamente, ¿no? Que había aprendido muy bien de Bismarck, que si vos no tenés política exterior, no tenés política interior, Ujú. y eso está en la obra de Perón permanente. Ujú. Sí, yo lo único que Reflexión. te quiero corregir ahí A ver, es si es un enclave de la OTAN. Son en todo caso, hoy por hoy siguen siendo el Reino Unido. sí, sí, es bueno. Vamos a tratar de que no sea, que, si Dios nos acompaña, que deje de ser el Reino Unido, incluso que deje de ser la Gran Bretaña y que sea simplemente Inglaterra, sí, por el Brexit. Porque sí, si sí. es la OTAN, y esto yo aconsejo que no lo repitamos, porque si es la OTAN, es prácticamente todo Occidente. Sí. Entonces, por eso, hay interpretaciones que se hacen livianas de algunos procesos que tenemos que repensar, que es parte de tu convocatoria hoy aquí, que cuando llegue el momento vamos a tratar de profundizar. Lo que tenemos en Malvinas es una toma transitoria de posición, hoy todavía del Reino Unido, y vamos a tratar de que ese Reino Unido deje de estar unido, Brexit mediante. Reino desunido. Estamos Claro, hablando. por ahí pasa. Ujú. También por ahí pasa que deja de ser la Gran Bretaña y solamente pasa a ser Inglaterra. Ujú. Siempre es preferible achicar el enemigo. Siempre es preferible achicar. A veces, interpretaciones ligeras que no necesariamente coinciden con el ciclo histórico nos hacen repetir esquemas que después nos llevan a la no acción. No, llevan Ahora, a la puede inacción, ser claramente. puede ser que del otro lado uno por fraccionar termine no comprendiendo la realidad, pero siempre es preferible cuando uno va a la confrontación pensar que del otro lado el adversario Es es más alcanzable, claro, es si alcanzable. no, Está- digamos, está- No formar claro. mesa de enlace. claro, no fue, claro, No formar claro, la mesa de claro, enlace. claro, que fue lo que me Discutir pasó. con cada uno Claro, de ellos por separado claro, hubiera permitido claro, tal vez claro. una mejor Porque si no, solución en claro, su momento. claro, claro. Vos sabés que la mesa de enlace, Pimpi, buen día, querida Pimpi, no llegamos a presentarla porque Ya es en parte del realidad, programa. claro, no, pero bueno. Acaba de antes llegar. La pero están tenemos viendo que nuestros. decirlo. Pero porque ella recuerda perfectamente que el día que estaba cerrada la exportación de trigo y el día que nosotros decidimos abrir la exportación de trigo e incluso ofrecerle un cargo, que
muy relevante, a una compañera que era de Pampa Sur y terminó después siendo secretaria de Estado. Claro, la negra. Me encontré, te mando saludos. Ah, bueno. Decía el nombre, porque si le decía la negra Alarcón, María está laburando muy hermosa mujer, María del Carmen Alarcón, gran compañera. Y entonces dijo, ese día en vez de anunciárselos de a uno, se lo anunciamos todos juntos y se armó la mesa de enlace. Sí. Fue una situación... Bueno, volviendo al debate, eso fue uno de los temas. Y me parece que el otro de los temas que al menos a mí me sorprendió es que se perdió una de las oportunidades, vamos a ver este domingo, de expresar con precisión lo que está aconteciendo en términos económicos. Hubo como un abordaje lo suficientemente liviano como para que lo que empezó a pasar ayer, y hoy ya se agudizó, que cierto clima de, bueno, algo acá no está... la política está para adelantar los ciclos, para decir, mire, esto es lo que va a pasar. No está para cabalgar el presente, está para adelantar lo que va a pasar en el futuro cercano e incluso no tan cercano, y conducir hacia ellos los destinos del conjunto. Y a vos me parece que ya del planteo mismo del debate, dejarlo de la economía para la segunda parte, cuando es impensable que vos vas a encarar un proyecto de país si no tenés claro cómo más o menos va a enfilar la economía, y todo lo demás tiene una enorme importancia, pero es socio de que las cosas en la economía vayan funcionando, ¿no? Y sin embargo... ¿No lo pusieron en el debate de la primera jornada? ¿O me equivoco? Es que no lo pusieron, pero parte se tocó, por ejemplo, con el tema de la deuda, que si endeudaste, que si no endeudaste, que si dijiste, que si no dijiste. Pero siendo dos debates y solamente dos, es importante que nuestro pueblo tenga de sus dirigentes la voz del posible desencadenante de esta situación, porque finalmente el sector privado toma decisiones todos los días. Los gerentes de comercialización y los gerentes financieros de las compañías, o el dueño de una pyme o de una microempresa que toma todas las decisiones él, las tiene que tomar. Hoy está decidiendo si vende o no vende y a qué precio. Hoy está decidiendo. Nuevamente, es claro, cotidiano. Es que, claro, pero es que esto es central, porque si alguno de las pequeñas o medianas empresas, incluso de unas grandes empresas, toman malas decisiones hoy, dentro de una semana, 10 días, 15 días, van a pagar las consecuencias. Estaba leyendo hoy en uno de los diarios especializados en ámbito que uno de los disertantes que tenía que participar en IDEA decía, mandó un comunicado diciendo, lamento, no puedo llegar, se me rompió la cadena de pagos y peligra el empleo de 900 personas. No vamos a decir la compañía, está ahí, lo leen. Está en los diarios. Está, entonces decir, miren, el debate está precisamente para adelantarse a estas circunstancias. El contado con liquidación, la última vez que lo vi, eran las 2 y pico, 3 de la tarde, ya había llegado al 75 pesos por dólar. El negro había bajado un poco, pero porque se permitió que algunos fueran a sacar desde el dólar oficial y fueran a hacer la oferta en el negro. ¿Entendés? Vos vas, pimpi, saca tus 10.000, si tenías los 600.000 pesos en efectivo, o los tenías en tu cuenta, mejor dicho, en efectivo. Comprabas en el Nación, bueno, lo sacabas, ibas al negro. ¿Pesos o dólares? Que no me acuerdo. Yo puedo comprar 50. ¿Qué tengo? ¿600.000 pesos o 600.000 dólares? Vos tenés que sacar 600.000, tenés que tener los 600.000 pesos para comprar los dólares. Bueno, de alguna manera lo podés poner en el mercado electrónico de pago y ahí entonces ofertás a través de la bolsa esos dólares
y si no te hacías los 75 te habrás hecho 73. Y si no, de alguna manera los empezabas a sacar, porque los podés sacar, y vas al negro y lo ven. Bueno, eso es lo que pasa cuando hay estas tasas de ganancias fenomenales, porque está todo desorbitado, todo desalineado. Y tampoco crece más, supongo yo, porque también hay especulación sobre que puede seguir creciendo, bueno, o no, para vender. Esto lo que tiene y vende, ¿no? Vos imaginate que si el contado con liqui está en 75, contra el 60 que estará vendiendo el Nación, 60 y chirola. Estaba en eso. Sí, te está dando más, claro, exactamente, 25%. Por favor. Es claro, es un gap que desordena decididamente la economía. Ahora, sobre las decisiones de comercialización, el que tomó las decisiones que le permitió hacerse de caja y no necesita vender para cubrir los costos, bueno, es lo que empieza a pasar, y por eso ciertos productos que están faltando, las cosas, los agujeros que tenés en las góndolas, las cosas que vos empezás a ver y que se va a ir agudizando a medida que avancés hacia el 28. Incluso después del 28 Sí, es claro, el tema. Ese Es el gran tema. Después del 28 hasta el 10. O sea, de repente... Hay un mes en el medio. De repente vas a empezar a decir, miren, tenemos que tomar algunas decisiones de política económica sin estar en el gobierno, o sugerirlas. O la realidad se va a empezar a imponer, y la realidad se impone caóticamente. Cuando no hay alguien que ordene y direccione y coordine las tomas de decisiones. La política económica, aparte de ser consistente, coordina la toma de decisiones. Bien, todo esto que aconteció les termina contestando el Fondo Monetario, mal que les pese, ayer, con la declaración mire, vamos a prestarle total respaldo a la Argentina, vamos a negociar. El plan. Pero primero díganme qué van a hacer. No se los puede decir Macri. Macri lo que está haciendo es esta gira y dice todas estas cosas, todo al mismo tiempo, como un chico frente al kiosco, dice, bueno, quiero todo. En disputa con Del Caño, digamos. Sí, claro. ¿Cuál de los ni dos siquiera miente más, inventa más, dice delirio más? No, se equivoca de provincia. Sí, no, bueno, pero, eso aparte. Pero de alguna manera le están pidiendo a la oposición. Puede ser que sea estrategia de campaña, pero alguito hay que decir. Alguito hay que presentar, al menos plantear que las LELIC son un problema, porque si no planteas que son un problema, parecería ser que están bien, y que vas a seguir con las LELIC, y no podés seguir con las LELIC, porque no podés seguir con una tasa de interés de 60, 65, 70, 80, 86, es absolutamente ridículo. Bueno, de alguna manera estas cosas nos tenemos que expresar. Vamos a ver el domingo, que es lo que acontece. Yo, si es estrategia electoral, bueno, tiene derecho el candidato a plantearla. Pero entonces significaría que los equipos se están reuniendo, pensando, estructurando sus esquemas, escribiendo con sujeto, verbo y predicado, y están en condiciones de salir al mundo y decir esto es lo que vamos a hacer. Y algo de esto va a haber que empezar a decir el 28, 29, a menos que pensemos que no se termina esto en la primera vuelta. Yo creo que sobre eso no hay debate. Parecería ser que sí. Parecería ser por todas las encuestas y cómo uno ve el clima y cómo ve la situación. Que esto se termina además porque Macri, salvo esa cosa histérica que está haciendo, todo lo que ocurre a nivel gobierno es cada vez para peor. O sea, no hay nada que ocurra con el gobierno que haga pensar, sí, puede ser que estemos mejorando. No hay. Vos sabés, Pimpi,
que lo invitamos acá al profesor, que me acabo de enterar que es familiar bueno, no terminás de saber si es familiar o no. Uno dice que sí, el otro que no, qué sé yo, cosa de Guitia. Ah, son primos. Sí, ¿viste? Prácticamente, es simbólico. Pero su primo es mi mejor amigo, es casi mi hermano. Bueno, una cosa así media Y extraña. acaba de ser abuelo nuevamente. Pero lo invité al profesor porque él está desarrollando una expertise y que por eso le pedimos, lo convocamos, y sobre eso específicamente quiero que centre su debate. Después obviamente es un militante político, pero lo convocamos aquí por su expertise. Porque viste que vamos a empezar, intentar al menos, Guitia, ¿no? Pero zapatero a tu zapato. Viste, porque yo me acuerdo cuando asumió el gobierno de Menem, mirá, éramos jovencitos, ¿no? En el 89. Entonces apareció la categoría de cuadro político. Antes no se hablaba de esto. No, antes se hablaba de militantes. De pinacoteca. Bueno, y entonces me llegó, y entonces empezaron, hubo una irrupción importante de la categoría de cuadro político, que lo importante era ser un cuadro político. Y entonces el cuadro político, y lo que empezó a acontecer detrás de eso, que se perdió la especificidad de profundizar en lo que era tu aptitud ganada en la vida. Por ejemplo, nosotros teníamos los viejos punteros, que le decíamos puntero, que era el que manejaba el barrio. Claro. Y sabía, claro, ¿por qué le decías puntero? ¿Qué punteaba? El padrón. El padrón, el famoso punteo de padrón. Porque punteaba el padrón. Era el que dedicaba, era el jefe del barrio, o la jefa. Y sobre eso, y después, bueno, tenías a alguien que estaba formado en alguna disciplina, alguien que sabía esto, alguien que sabía... Y sobre eso se armaba cada uno desde su especificidad un conocimiento de un proyecto colectivo donde... Pero después vino técnicos esto... y profesionales. Bueno, por eso, después vino esto de que todos empiezan a... Y yo creo que llegó el momento de tratar de que de alguna manera no vaya, bueno, lo que ya están formados, lo que tiene, pero vayas encontrando tu especificidad. Si vos pensás en la temática de la mujer, pensás en Pimpi. Si pensás en comunicaciones, pienso en Guitia. Si pienso en lo registral, pienso en Marta. Si pienso en salud, pienso en Andreata. O sea, cada uno va en nuestro espacio pasó esto. Entonces, ¿cuál es el lugar de tu primo virtual? De don Pepe, del profesor. Nosotros hemos mantenido unos diálogos desde hace varios meses en el seno de la Brigadier General, en el seno del CEJUS, en el seno de la Néstor Kirchner, tratando de desentrañar hacia dónde iba el mundo y cuál era el rol de la Argentina en este mundo, sobre todo si nosotros teníamos razón y en realidad el mundo iba transitando hacia un nuevo nacionalismo, digamos. Se ponía en valor nuevamente el nacionalismo como categoría de análisis de los pueblos vis a vis otros pueblos. Y política de... Y las políticas que de ahí se derivan. Naturalmente esto tuvo mucho que ver la irrupción del Papa Francisco, mucho la irrupción de Putin y naturalmente de Trump. Dijimos sobre eso que se terminó ese espacio globalizador, donde el mundo era uniforme, vuelven los pueblos a tener su preeminencia. Emergió el Papa diciendo, entiendo la globalización, pero no es la globalización que piensan aquellos que ven el mundo globalizado, hablándole a los socialdemócratas y a los neoliberales. El mundo claramente es uno y parece que es redondo. Y eso no es una esfera. Pero claro, no es una esfera. Es un poliedro irregular y cada superficie del pueblo... Cada superficie de ese poliedro es un pueblo necesario para completar la figura, porque que te falte
una de las superficies de ese poliedro, no tenés el poliedro. Entonces, que todos los pueblos, y nosotros, peronistas, y que nos complica incluso el diálogo con aquellos pueblos que no han estudiado el peronismo, y que en general los pueblos no han estudiado el peronismo, entonces te complica el lenguaje, entender, te complica hablar con los uruguayos. Cuando vas con los uruguayos y vas a hablar con Mujica, tenés que hablar en el idioma de Mujica, para que Mujica entienda algo, porque si no... Y cuando vas a hablar, el idioma conceptual estamos hablando, ¿no? Cuando vas a hablar con Lula también, claro, y entonces ahí empezás a pensar que se rearma la Internacional Socialdemócrata, y bueno, y entonces venís acá y hablás con ese idioma, y entonces los peronistas se sienten complicados, y dicen, pero estas no son nuestras categorías. Entonces con Pepe, y le pedimos que de alguna manera empiece a transitar ciertas categorías de otro nacionalismo, que es el nacionalismo de inclusión. Y hoy tuvimos la sorpresa de que uno de los militantes de la Brigadier, que no sé en qué facultad cursa, en la UBA, pero no sé qué facultad, dijo, muchacho, dijo, auxilio, estamos en un debate en la cátedra sobre el nacionalismo y todos me están llenando la cara de dedos. Sí, sí, sí. Necesito que rápidamente construyamos las categorías del nacionalismo de inclusión, porque tengo un problema en este debate. Las categorías del nacionalismo que están utilizando son las categorías del nacionalismo de exclusión, de un pueblo destruyendo a otro pueblo, no aceptando a otro pueblo, de un pueblo sometiendo a otro pueblo, que son las categorías que vinieron y que terminaron, heredadas de las Europas y que tuvieron su máxima expresión en la Segunda Guerra. Pero hay otro nacionalismo, que es el que expresa el peronismo. Incluso hay otras definiciones del 12 de octubre, porque vos podés pensar que ese día vas a conmemorar la raza que deviene de la península ibérica, que es lo que algunos interpretan. Y vos podés decir, no, miren, cuando nosotros hablamos de raza, hablamos de etnia, hablamos de algo absolutamente singular, algo nuevo, algo que incluso el Papa Francisco mencionó en una homilía extraordinaria, la primera homilía en castellano, en la Basílica de San Pedro, cuando hizo un homenaje en honor a la aparición de la Virgen de Guadalupe en las Américas. Y él dijo, miren, ahí hay un pueblo nuevo, un hermoso pueblo nuevo en América, que es un pueblo mestizo. Netamente. Es un pueblo distinto y quizá el único nuevo. Empezamos sobre eso y él le dio un seminario a nuestros jóvenes el miércoles pasado y por eso lo invitamos. Pero fíjate el trabajo que tenés, Pepe, porque hoy mismo lo que nosotros es ciclopio el trabajo todavía lo tenemos en pañales, se está debatiendo en la facultad. Y sobre eso, y solo eso, que es tu expertise, quiero que hables en profundidad. No, sobre eso y solo eso. Y te escuchamos todo atentamente, porque tenés mucho para decir. La facultad donde está estudiando este compañero, no está estudiando, está participando en un seminario, en unas jornadas que está haciendo. Yo lo padecí durante más de una década, que es el muladar de la calle Puan, es decir, es filosofía y letras, solamente superado por la Galería del Lombroso de Ciencias Sociales. Esto lo digo, porque yo cursé antropología ahí. Entonces ellos no entienden que esta revitalización que hay de los vectores nacionales, lo entienden justamente como los nacionalismos europeos, que los nacionalismos europeos siguen siendo absolutamente colonialistas en este sentido. No va a haber un ejército italiano que va a ocupar en este momento Libia. Ya se encargó Francia, a través del peticito, de hacer puré a Gaddafi, de destruir justamente Libia y lo que intentaron hacer en Siria. No lo hacen directamente con las armas, tercerizan justamente el colonialismo a través de grupos como ISIS y todos estos. Eso, hay que ponerlo así. ¿Dónde? Y ese no es el nacionalismo que nosotros entendemos. Bien lo acaba de explicar Guillermo, lo acaba de desarrollar.
que es el surgimiento de una nueva entidad que se da, ellos llaman, por ejemplo, el 12 de octubre, fin de la soberanía americana, entendiendo toda América no como la de gentilicio que le ponen los norteamericanos, y como el día del genocidio. Sí, obviamente, la historia de la humanidad está dada por confluencias y por tensiones, pero no conozco el sector del sur de Italia que diga malditos romanos vinieron a destruir a los etruscos. Es decir, siempre hubo todas migraciones que implicaron un mestizaje, y ese mestizaje se da. Yo siempre defino que la conquista de América, mal llamada conquista o colonización de América, estuvo dada por dos factores. Una, por la lucha. Es evidente que chocaron. Cuidado que acá habían sociedades que estaban en combate perpetuo, ¿no? Los tlaxcaltecas con los aztecas. No hablemos de la guerra civil que tenía el Perú, en que el emperador Atahualpa era ilegítimo porque era hijo legítimo y al hermano, al legítimo lo había matado, que era Huáscar, sino que también se da en el lecho. Y eso es el mestizaje, que lo que yo pretendo, junto con los compañeros, no es que yo lo pretenda quitar, entre todos, quitarle la connotación peyorativa que tiene el mestizaje. Todo lo contrario, es la creación de una nueva identidad. Y yo lo ejemplifico en dos figuras históricas. Uno, Hernán Cortés tuvo descendencia con mujeres españolas. Sin embargo, ¿quién es el primer virrey de México? Es Martín Cortés. Era el hijo que él había tenido con la Malinche, que supuestamente era traidora a la India, y que era la traductora, que era tan importante la Malinche, que los grandes caciques de Mesoamérica, cuando se acercaban a Cortés, le decían, señor Malinche. Era una mujer brillante. Martín Cortés, primer mexicano, así lo bautiza Fernando Benítez, un gran antropólogo y escritor mexicano, sufrió un gravísimo drama, que era, no se sentía indio, pero tampoco se sentía español, no sabía lo que era. Él no comprendía en ese momento que era el inicio de una nueva nación. Él era un mexicano, no un mexica, un mexicano. Y se da no tan traumáticamente en nuestro país, en nuestra, región, porque no es nuestro país, porque comprende 4 países actuales en nuestra región, que vendría a ser la zona del universo guaranítico, donde está la triple frontera, con una figura maravillosa y desdeñada, que es Hernando Arias de Saavedra, Hernandarias, mestizo y fundador. Vos venís de Misiones, ¿no? Sí. Bueno, ahí habrás visto lo que es la impronta guaranítica. Y el Instituto Hernando Arias de Saavedra. Bueno, Hernando Arias de Saavedra, fundador de ciudades, donde ese mestizaje inclusive se da hasta en el propio idioma, que es el yopará, que es una mezcla de castellano y guaraní, que lo hablan a una velocidad pasmosa, y que ahora parece, me dijo una compañera de esto el miércoles, que lo van a decretar idioma oficial también en Paraguay, que va a tener 3 idiomas oficiales. El castellano, el castilla, como dicen en Santiago del Estero, ¿no? Este habla castilla, porque ahí se habla quichua, santiagueño. El yopará y el guaraní. Entonces, la riqueza que ha dado América, que le ha aportado a la humanidad, a ese orbe y, digamos, a esta parte tan importante del poliedro irregular, se ve en el barroco, que el barroco se ve en las pinturas como son esos ángeles arcabuceros, son angelitos que tienen arcabuz, en la pintura cusqueña. Se ve, obviamente, en creaciones folclóricas tales como el chamamé. Si no tuviera instrumentos europeos no existiría como tal. Se canta en guaraní, pero tiene acordeón y tiene guitarra. Y después tenés, por ejemplo, la milonga nuestra, o el tango, que eso es absolutamente rioplatense, pero que es universal, porque se baila en el mundo entero. A mí me llamó la atención, cuando estuve en Grecia, la cantidad de locales donde se baila milonga y se baila tango. Son tangueros terribles los griegos. ¿Qué sucede? Que muchos griegos vinieron a Argentina, hicieron unos morlacos y después volvieron, claro, volver a las islas de Grecia, eso es inolvidable. Pero se llevaron de acá el tango y se llevaron de acá la milonga. Es decir, en ese sentido, la Argentina también es universal. Pero ¿cómo se da el tango? Bueno, Hernando Arias de Saavedra, hijo de un conquistador español, hijo de una... Es un término europeo lo que voy a decir, tiene otro nombre, pero digamos una princesa indígena. Y ahí se da el proceso del mestizaje de los pueblos del Paraguay, sobre todo porque el Paraguay era considerado el paraíso de Mahoma. Hasta los curas vivían amancebados con 7 mujeres. Entonces, ya acá, bueno, la mujer, yo lo dije el otro día, la mujer guaraní, que es una gran mujer, cuando su país es devastado en una guerra criminal, se propone tener paraguayo. No importa, si vos sos uruguayo, vos mataste a mi marido, a mis hijos, bueno, pero vas a tener un hijo mío, voy a tener paraguayos. Eso da el carácter indómito que tiene el paraguayo, porque mucho antes de la Revolución Francesa existió la revuelta de la comuna de Asunción a través del Cabildo.
Entonces se van creando en base a instituciones que llegan de España con el derecho, lo que se llama el derecho indiano, y que en cierta forma lo sacan de esas constituciones que tenían los fueros de Castilla y decían, no, que somos tanto como vos, pero que juntos somos más que vos, te prometemos lealtad, en tanto y en cuanto respeten nuestras leyes, y si no, no. Con esto quiero decir que nuestra independencia, en primer lugar, no nos fuimos de España, España nos abandonó, porque España estaba viviendo en ese momento su guerra de la independencia. Entonces ya teníamos los fundamentos en estas comunas que no nos vienen de la Revolución Francesa, ni nos vienen de las pelucas empolvadas de los señores de Virginia. Con esto quiere decir que este mestizaje que se da, este pueblo multígeno, y ya termino, es muy... termino con esto. El 17 de octubre es la cabal expresión cuando Scalabrino Ortiz habla del subsuelo de la patria sublevado. Y él lo va describiendo. Dice, venía un tipo con overol, con rizos rubios y ojos celestes, que seguramente era ucraniano, y al lado venía uno con los ojos achinados, claro, que era un hombre del interior. Él va describiendo todas las etnias que componen nuestro país, pero que confluyen en Plaza de Mayo en un proyecto común que no sabían lo que comenzaba en ese momento, que era el peronismo. Perdón, Guillermo. Te pregunto, este pueblo mestizo, de los cuales acá al menos tenés 4 representantes, ¿quién lo conformó en el origen? Si es que le podemos poner un origen. ¿Y quién lo sigue conformando? ¿Quiénes son todos los vectores integrantes de este pueblo mestizo que nosotros vamos a reivindicar? Los vectores integrantes son los tripulantes de las carabelas de Colón, que no eran necesariamente españoles, porque venían judíos conversos, venían musulmanes, venían canarios, que nadie sabe de dónde vienen, el tipo dice vienen los platos voladores, y que se encuentran con determinados grupos humanos que ya habitaban América, que no eran iguales, visto un indio, visto todos, no. Un guaraní no tiene nada que ver con un muchacho que vino al altiplano, que es mucho más bajito y con una caja torácica de tamaño. Hay grandes diferencias. Ese es el principio. Pero esa identidad mestiza se sigue construyendo. Vos me diste una sorpresa muy linda hoy, cuando me dijiste, Pepe, ¿sabés cuál es? Los últimos que están llegando acá, le digo, qué sé yo, los chinos, porque a mí me pasó ayer que voy al chino a comprar yerba, porque me quedé sin yerba, y le digo, che, ¿qué haces, Kung Fu? ¿Tenés yerba? De tal marca, ¿no? Me dice, está ahí. Bueno, voy a pagar, meto la mano en el grillo y me dice, ¡feliz día, Pepe! ¡Viva Pelón! Y yo le dije, ¡viva Pelón! Vos te imaginás la garca de mi barrio, yo vivo en la Recoleta, y mi hermano me dice, no me lo enferme al chino, qué sé yo. Le digo, no, si ya se lo va a curar máquina, una cosa por este. No, me dijo algo interesante, los coreanos. Digo, ¿coreanos en una procesión a la Virgen de Luján? Maravilloso. Es decir, no solamente eso es la cultura, se integran con nuestro idioma el coreano, se integra. El coreano no es muy diferente a un santiagueño, cuidado, con los ojitos, los pómulos levantados. Yo me acuerdo a Anuar Ciña, que era el legrado cultural de la India. Le digo, ¿de qué provincia sos? Me dijo, no, yo no soy de Argentina, habla perfecto el castellano, yo soy indio. Le digo, acá somos todos indios. Me dijo, no, yo soy indio de la India. Pero vos me confundiste con que con un santiagueño. Me dice, qué honor que me da, me confundiste con un argentino. Así que no hay esas tensiones raciales. Raciales estoy hablando. La Argentina, y esto lo hablo con los compañeros de judíos peronistas, el JUPE, no solamente judíos y descendientes de árabes toman mate juntos, juegan al ajedrez, se casan entre ellos, sino lo más importante, hacen negocios en común. Entonces, eso es lo que a mí me preocupó mucho. ¿Te acuerdas los atentados a la embajada y a la AMIA? Fue cuando nos metimos en este despelote de Medio Oriente. Pepe, y eso no, ese despelote de Medio Oriente acá no existe. Pepe, escúchame una cosita. Sí, disculpame. Vamos a profundizar. Bien. Lo que necesitamos profundizar. Y lo que necesitamos profundizar es, nosotros estamos construyendo las categorías conceptuales del nacionalismo de inclusión, que bien acabás de decir vos, porque si no, van desde los pobladores, estaban, con sus distintas características, obviamente hasta morfológicas. Los que viven en el alto claro, son bien distintos a los que vivían en el bajo, obviamente. Y así se fue dando. Pero este pueblo mestizo, a diferencia del pueblo europeo, se sigue incorporando y se sigue mezclando.
y dio no solo el único pueblo nuevo en el mundo a decir de su santidad, sino que ahora tenemos que imponer en el mundo, y hablo de imponer, las categorías del nacionalismo, de inclusión, en la necesidad objetiva de la confrontación contra el nacionalismo de exclusión, porque si nosotros tenemos razón y el nacionalismo vuelve a ser la categoría analítica que permite entender lo que pasa en el mundo, quizás repitamos la historia, y repitamos la historia de la Segunda Guerra. Entonces, es una situación... Es un nacionalismo de exclusión. Por eso. De exclusión. Por eso. Lo dice el himno alemán, Deutschland Liberales. Alemania, Alemania sobre el mundo. Y nosotros no decimos Argentina sobre Sudamérica, todo lo contrario. Hablamos de patria grande. Por eso. Es tan importante que los compañeros reflexionemos sobre esto. Resignifiquemos el 12 de octubre de lo que nosotros estamos hablando. De la comunión de los que vinieron antes, de los que son nuestros antecedentes, y nosotros como consecuentes de los que van a venir, incluidos los coreanos, sí, o los que puedan llegar, porque los que puedan llegar los recibimos con los brazos abiertos, porque nos enriquecen, porque a cada uno... Los que vienen de África, los senegaleses, nos habíamos olvidado. Cada uno de ellos, cantaban la marcha el otro día, cada uno de ellos, nosotros necesitamos incorporarlos, porque hacen parte de esta raza mestiza que nosotros estamos reivindicando, y que necesitamos participar en el debate. Si no, el debate va a ser, si es que tenemos razón, entre nacionalismos de exclusión a escala global. Esto es a lo que estamos... No va a ser entre neoliberales y socialdemócratas. Este es el mundo viejo. Quizás no tengamos razón. Quizás los que piensen que el mundo viejo, el que surgió de la caída del muro de Berlín, sigue estando vigente, bueno, nos lo demostrarán. Pero la verdad que desde Trump para acá, me parece que los que tenemos razón somos nosotros. Y tenemos una razón todavía de orden superior. Si el nacionalismo es de los que levantan muros y no de los que construyen puentes, el futuro del mundo es complicado. Y nosotros tenemos que dar el debate en términos conceptuales y tenemos que dar también en nuestra propia acción política testimonio de ello. A ver, Pimpi. Y permíteme dos cositas, dos reflexiones. La primera tiene que ver con esto que vos estás hablando, en el sentido de que no hay revolución social que pueda triunfar si no hay la comprensión del nacionalismo y de lo que somos como nación. Si no hay comprensión de la cuestión nacional, no hay, no hay una lucha de clase en nuestro país, lo que hay es una lucha nacional que tiene que tener justicia social, que tiene que tener equidad, es un concepto diferente. Ese es por un lado. Y por otro lado, lo que a mí también me parece que lo de Pepe debería ayudarnos a reflexionar es ¿por qué no se puede aceptar y hay que comprender y encontrar el cómo de la integración también conceptualmente que los llamados pueblos originarios, las comunidades de pueblos originarios, no son naciones originarias, son comunidades dentro de la nación que todos integramos? Porque también eso, aunque aparentemente no sea de exclusión, también es de exclusión. También es de exclusión y es de división y es de debilitarnos. Y a mí me parece que ese punto... Ese es el horror del indigenismo. Exacto. Mire, a mí me interesaría escuchar la opinión de Guitia, porque tuvimos un intercambio el otro día y a mí me interesaría escuchar la opinión de Guitia.
por un lado, uno de los temas que charlábamos, que a mí el concepto de raza me parece que es un concepto sujeto a debate. Yo hablaría más de etnia que de raza. Bajo el concepto de raza se han cometido genocidios en la historia de la humanidad. Si bien, digamos, podemos hablar de resignificarlo, para mí es un tema a debatir. Y para mí el tema de los pueblos originarios también, yo creo que son pueblos, si vos decís que no son naciones, al menos son pueblos preexistentes a la llegada de los españoles y de los portugueses a América, de eso no hay, a nuestra América. Entonces, no para mí, la forma de no... Pero no naciones. Por eso digo, bueno, son comunidades, pero no naciones. De hecho, si bien la Constitución de 1994 es una constitución neoliberal, ¿sí? Están comprendidos como pueblos preexistentes. Así que, digo... Y para mí nombrar los pueblos originarios, porque hay una discusión, digamos, qué tan originarios son de la Argentina, estos pueblos, digamos, que tenían otra territorialidad mucho más vasta. Pero bueno, también es un tema... Bien, el tema es que todas las categorías, por eso le pido a Pepe que no hable. Y etnia es una categoría que para mí tiene que ver con la cultura. El sí. único esfuerzo que estoy consiguiendo en esta mesa en este momento es que Pepe no hable. Sí. Porque en realidad lo que tenemos que conseguir es que los que van a tener el trabajo académico de sistematizar esto no pueden hacer parte del debate emocional. Pero a su vez, el desafío que estamos pidiendo, que pasa que claro, en esto tenemos 5 meses de discusión. Entonces usted dice, mira, en realidad vamos a rediscutir lo que pensamos que sabemos. Pero siempre hay subjetividades. No, pero no hay discusión, esas discusiones ya están. Digo otra cosa, digo, vamos a poner en discusión lo que pensamos que sabemos, todos humildemente, incluido Pepe. Por eso no puede afirmar, por eso le pedí que cerrara la boca y no siguiera hablando, porque si no afirma cosas, que el que va a coordinar el trabajo empieza él a vulnerar la primera consigna que nos dimos. Vamos a poner en discusión lo que pensamos que sabemos. Porque quizás lo que sabemos también deviene de categorías que no necesariamente explican. Y por eso hay algunos elementos ordenadores que decimos, bueno, miren, está bien, podemos tomar la categoría etnia o podemos tomar la categoría raza, vayamos a su significado etimológico y vemos cómo lo resolvemos. Y hay algunos elementos en los discursos de su santidad que nos permiten empezar a ordenar. Hay algunos que dicen, mire, pueblos originarios quizá no sea la palabra, quizá la palabra sea, sí, eran los que poblaban en ese momento. Los que poblaban. Está bien. A la llegada de eso no hay ninguna duda. Nadie puede negar que esto no era un territorio vacío. Y había quizá millones de habitantes. Millones. No hay todos los que hemos leído, y cuando vos hablas de genocidio, estás planteando una cantidad inmensa de personas que había. Bien, son los pobladores, no hay ninguna duda de eso. Lo que me parece que como elemento novedoso, y lo tomamos de su santidad, por eso hay que profundizarlo, es, miren, en el único lugar donde esto se mezcló y generó un pueblo distinto, nuevo, es en América. Y nosotros somos orgullosos representantes de ese nuevo pueblo, que es la mezcla de todo esto. Y le ponemos un nombre que quizá no sea el más apropiado, pero a nosotros nos pareció, el Papa así lo dijo y nos pareció también que era el que correspondía, de mestizo. Que como dice ahora Pepe, lo primero que tenemos que hacer es que deje de ser un preconcepto negativo. Vos tenés que empezar a decir, soy un orgulloso mestizo
que habita este continente americano. Sí. Yo, digamos, me parece muy importante, me parece que son temas sujetos a debate, pero de todos modos, lo que yo, con lo cual, no estoy planteando que se esté dando acá, pero yo creo que cada uno tiene que hablar por sí. Digamos, lo que yo no estoy dispuesta a hacer es hablar por los otros. Entonces, cuando discutimos las categorías, también deberían participar de esta... No hay duda. Sí. Digo, porque No hay duda. yo no voy a hablar por otros ni voy a nombrar a los otros en una discusión. No, pero de eso no hay duda. Si ellos no se asimilan y no se hacen parte del pueblo mestizo, tienen todo el derecho. Si lo que vos me querés decir, va a haber determinadas comunidades, se llamen pueblos, naciones o como quieras, que no se quieren hacer parte del pueblo mestizo, lo tenemos en mi propia familia. Cuando fue la educación de determinadas colectividades lo suficientemente cerradas, muy bien, o abiertas, no importa. Esto hace parte del debate. También creo que tenemos hace parte del que pero es que precisamente todo eso también es necesario. Y escuchar hace parte del debate. No, pero de eso no hay duda. Escuchar cómo se sienten representados. Por eso le dije a él, le pedí que en esa parte no opinara, porque iba a empezar a poner criterios de valor. Y lo que no necesito es que ponga criterios de valor. Porque los criterios de valor son para otros, no para los que están construyendo el conocimiento. Por eso, sobre esto, lo que pasa es que en el fin de este camino, la única doctrina que ha avanzado sobre esto y que expresa en los planes, programas y proyectos políticas sobre el reino terrenal es el peronismo. Somos los únicos, porque los socialdemócratas toman determinadas categorías, pero después te vienen a enseñar. Ni hablemos de los neoliberales, ni hablemos de los marxistas, ni hablemos... Los únicos que decimos vamos a aprender de todos, somos los peronistas. Si somos lo que decimos, mire, si somos capaces de incorporar estas categorías del nacionalismo, de inclusión para el diálogo con otros pueblos, en América o alén de los mares, y encontrarnos en estas categorías que empiezan, si son verdaderas, a ser universales, y bueno, quizás antes de que nos vayamos de este reino, le hemos hecho un aporte sustantivo a la construcción de la paz entre los pueblos, que es lo que está pidiendo su santidad. Obviamente que esto también trae una economía adosada. Obviamente que de esto también se desprende una economía distinta, que no es que soy un rato ortodoxo y otro rato heterodoxo. Si esto es así, voy a ser todo el tiempo peronista en la Argentina y en el mundo. Y mi plan económico va a ser profundamente peronista, no pragmático y un día ortodoxo y otro día heterodoxo. Pero bueno, precisamente esas definiciones que uno escucha, quizás es producto de que esto no lo hemos reflexionado en la profundidad que necesitamos, y el general se nos fue antes de tiempo. Llegó a hablar de ecología, llegó a hablar del universalismo, bueno, pero de esto quizás a nosotros, humildemente, nos toque encontrar un diálogo común con el resto de los pueblos del mundo. Soportando, como bien dijiste vos, Gitia, a los que hablen distinto, en un ejercicio importante de paciencia. Pero sí, yo dije que no solamente digo respetar a los que hablen distintos, pero escuchar a los pueblos originarios en cómo ellos se definen en este nuevo debate, ¿se entiende? Y en esta discusión. Está claro, pero ellos se definen, y ahora le damos a Pimpi, ellos se van definiendo en categorías donde no sé si el debate fue desde el pueblo mestizo. No sé si es desde ahí o desde la exclusión. No sé si es la reivindicación de los mestizos y que no se hacen parte, o desde la exclusión. Bueno, abramos el debate. Por eso lo estamos haciendo, y por eso trajimos un experto como Pepe,
que inició este debate y al cual le estamos pidiendo que lo continuemos. Pimpi. Bueno, en esa línea es que yo estaba pensando que muchas veces discusiones que hacen a cómo nos posicionamos precisamente para luchar por la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo, que es la razón por la que yo digo puede valer la pena que tengamos toda esta discusión. Yo por lo menos no soy una teórica, no soy una estudiosa, soy una militante, ni sé si en cuadro político, soy una militante, he tratado a lo largo de mi vida de formarme, de comprender y de tener la cosa de buena fe, lo mejor que puedo para brindarme, y mi sensación es que muchas veces nos bandeamos de un lado para otro con parámetros que ni siquiera son los nuestros. Entonces, de pronto un día se dijo que ya no podíamos decir el Día de la Raza porque era los españoles que vienen y se ponen los sayos de los genocidas, o nos vamos para el otro. Entonces, o somos españolistas o somos indigenistas, y yo digo, y somos otra cosa, somos esa mezcla, ese mestizaje que hemos logrado construir. Y a mí me parece que en ese ámbito donde la discusión es interesante, salvo para los que quieran discutir teóricamente, pero si lo que nosotros queremos es tener herramientas conceptuales para nuestra acción política, bueno, comprender que también ciertas formas de exacerbar el indigenismo y esas batallas internas entre nosotros también forma parte de las cosas que nos han venido de afuera para dividirnos. Lógico, la balcanización. Él es moreno, yo soy Muñoz Aspiri, ella es gitia rumana. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos volvemos a Europa? Es una forma de exclusión también, que está muy bien manejado el indigenismo, sobre todo estos grupos mapuche que tienen sede en Londres, ¿no? Que no sobre eso es donde empezamos a expresar posicionamientos que en la construcción del debate no está saldado. Uh-huh. No. Las reuniones que vamos a tener son con los judíos peronistas, vamos a tener con los musulmanes, vamos a tener con los evangélicos, vamos a tener como los agnósticos, vamos a tener con los católicos, con los ortodoxos, y empezamos a reflexionar estos temas. Va a ser muy difícil, porque le pedí 3 veces a Pepe que no me exprese ideología, y en la última frase me vuelve a expresar ideología. Le dije, mira, Pepe, te necesito sintetizando, no expresando tu pensamiento. Porque si expresás tu pensamiento no me vas a sintetizar al resto. Pero como son las primeras reuniones, vamos a permitir que Pepe todavía se salga de la vaina. Pero si no, no nos va a servir. Porque tenemos que integrar al conjunto. No es confrontando con la uva, es debatiendo con la uva. Y es debatiendo también con los que tengan esa sensación de que el pueblo mestizo no es tal, sino que hay pueblos originarios que en realidad lo que tienen que recuperar es su deber ser y sus haciendas. Y bueno, hará parte del debate. Nosotros con la humildad de decir, entre todos construimos este nuevo pueblo. Uh-huh. O quizá no, estamos equivocados. Y no hay un nuevo pueblo. Está el pueblo originario, están los españoles, están los italianos, están los judíos, están esto, está aquello. Y pero vaya a saber, a ver si yo le digo otra cosa. Está el pueblo originario, está el judío, está el católico, está el rumano, está el italiano, y todos conforman una claro, nueva sí, nación. eso es lo que dijimos. Sin dejar de ser pueblos originarios, Claro. sin perder esa parte de su No hay identidad, duda. que se No hay subsume duda. en una No hay identidad duda. Nadie mayor. lo que dice el Papa. Bueno, Nadie le suprime la identidad. La cuestión No, es llegar se a subsume. un respeto entre Efectivamente. todas las identidades. Efectivamente, a un es otra diálogo, cosa. a una articulación de todas las identidades. Entonces lo que yo planteo es, pero lo que yo para conformar una nueva identidad. Ese es el debate. Pero lo que yo planteo, déjenme hablar a mí desde mi identidad, que va a conformar una identidad, y nombrarme y representarme. No me hablen ustedes. Eso estoy de acuerdo. Esto es lo que yo planteo. Básicamente, Esto eso es lo que es. yo planteo. Mirá, eso es antagónico al peronismo. Claro.
Bueno, por eso. Bueno, pero es que precisamente en el mundo de la academia es donde el peronismo no se ha expresado. Por eso en el debate de los candidatos del otro día hubo un lío, porque las categorías desde las cuales se hablaban, A los ojos nos miramos. muy bien, por eso digo, miren muchachos, y se los dije humildemente ya volviendo al tema terrenal, Ujú. vamos a seguir yendo y viniendo. Si las políticas que vamos a aplicar no salen de la profundidad de la doctrina peronista, no van a ser exitosas, porque no son los socialdemócratas los que tienen la solución para nuestros pueblos. Claro, ¿cómo lo hacemos esto sin decir que votamos al que votamos? Y si votamos al que votamos, no está en discusión lo que votamos, está en discusión desde dónde vamos a pensar para hacer las mejores políticas. Y eso lo vamos a seguir hablando Por supuesto. en los próximos programas. Y lo vamos a invitar a Pepe a ver si de alguna manera, porque fíjate que intenso está todo esto, que en realidad se desordena también, porque lo emotivo Y sí. está a flor de piel. Y aparte, las discusiones entre nosotros Son son, acaloradas. claro, pero aparte no son solo en el marco conceptual, son en la práctica política también. Son con el cuerpo. Son con el cuerpo, y claro, porque mientras también tenemos que resolver la emergencia en la que vamos a entrar. Ahora, no sea cuestión que entremos en una emergencia sin decir que estamos en emergencia, y no quedan muchos días para decir que estamos en emergencia, porque si no estamos en emergencia, la gente, nuestro pueblo, ya el 28 va a querer empezar a comer asado todos los días de vuelta y tirar la ensalada como nos pasaba en nuestro gobierno. Y de Mendiguren voy a debatir mucho con vos. Eso de que vengas y digas que lo nuestro no fue una década ganada, sino una década empatada, esto de Mendiguren lo vamos a discutir, ¿eh? Vos, no sé, sonás como ministro, pero conmigo, yo trabajé en la década ganada, no tengo duda, Pimpi, vos también, Por Boguitia, supuesto. y él dice que fue una década empatada. Mirá, está todo muy bien, pero lo que fue, no me ve, vamos a discutirlo. Si vos seguís diciendo que fue una década empatada, el problema es que vas a hacer otras políticas para que sea una década ganada. Y yo digo, no, nosotros fue una década ganada, hacé algo de lo que hicimos, porque por eso fue una década ganada. Claro, dice, no es un tema semántico, es un tema de las políticas que vamos a aplicar. Nosotros creo que fuimos un extraordinario ciclo peronista con políticas peronistas. Por lo tanto, uno pretende que muchas de esas políticas que generaron la década ganada sean las que se vuelvan a implementar. Pero lo vamos a seguir discutiendo, eso desde el reino terrenal, con las categorías que nos va a permitir discutir con el resto de los pueblos. Encantador este programa. Encantador. Nos vemos el viernes que viene. Che, quiero saludar a los compañeros de Misiones con los que ayer hemos conmemorado el 17 de octubre con varias agrupaciones que están dentro del Frente Renovador para la Concordia y que acompañan la candidatura que ha presentado el Partido Justicialista, haciendo en estas cosas que cada provincia tiene, y que confluyeron muchísimas agrupaciones y me dio mucho gusto que me permitieran ser parte de esa conmemoración. Cierro con unas palabras. Nos vemos el viernes que viene. Sí, viva Perón, carajo. Vamos.